Amén. Amén. Vamos a leerlos todos juntos. Amén. Se lee así, dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Amén. Inclinanos su rostro, vamos a orar. Señor, te alabamos, Jesús, una vez más, Padre, porque nos permite, Señor, estar, Señor, aquí en tu casa, Padre, alabándote y bendiciéndote, Señor. Te damos las gracias, Jesús, porque tú pones todas las cosas en su lugar y nos permite, Señor, estar una vez más, Jesús, aquí en tu casa, Señor. Te bendecimos, Padre, te alabamos, Jesús. Te pedimos, Señor, que seas tú tomando el control, Jesús, de este servicio, el control de los que van a participar, Señor. Que tu presencia se mueva grandemente en este lugar, Señor. Te pedimos, Jesús, que nos restaures, Señor, que nos ayudes, Padre, a cambiar nuestra forma de ser, Señor, a ser mejores, a ser semejantes a ti cada día más, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, trayendo bendición a este lugar, Señor. Que seas tú, Señor, limpiándonos por dentro y por fuera, Jesús. Te pedimos, Jesús, que si hay algo que se quiera levantar en este lugar, Señor, y nos quiera estorbar, Señor, para así que no podamos alabarte, que no podamos bendecir tu nombre, Señor. Te pedimos, Jesús, que seas tú echándolo fuera para que así nos podamos gozar en este servicio, Señor. Oh, Padre, te alabamos y te bendecimos, Jesús. Te pedimos que ayudes a las personas que vienen en camino, Señor. Guárdalos para que puedan llegar con bien, Señor. Así también que nos podamos regresar con bien, Jesús. Te pedimos, Señor, que seas tú estando en este servicio así con nosotros, Padre. Te alabamos y te bendecimos, Jesús. Amén. Oh, Señor, te alabamos y te bendecimos, Jesús. ¿Cuántos están listos para adorar a Dios? Amén. Levantamos un clamor de sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, en el desierto broten ríos, vida sopla hoy. Hosana al Rey, Hosana al Rey Altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación. Hosana al Rey Altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Oh, Señor, te alabamos, Jesús. Levantamos un clamor de sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Muéstranos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos, vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación. Hosana al Dios Altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación. Hosana al Dios Altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Oh, Señor, te alabamos y te bendecimos, Jesús. Eres Rey, Padre.
oímos. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Oh Señor, eres Rey Jesús. Te alabamos, Señor. Oh Padre, te alabamos y te exaltamos tu santo nombre, Señor. Oh, te exaltamos, Señor. Alabamos tu santo nombre, Jesús. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Y está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Y está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Y está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Y está cayendo su gloria sobre mí,
y está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí y está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí y está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí, su gloria está aquí, su gloria está aquí. Su gloria está. Oh Señor, tu gloria está en este lugar, Jesús. Gracias damos al Señor en esta tarde y damos la bienvenida y una gran bendición a la iglesia Berea, declarando y sabiendo que en este miércoles, ya que la mayor parte de los que nos congregamos en esta congregación estamos dispuestos a recibir la palabra del Señor, confío que están preparados, ya que el motivo de este servicio es alabar y adorar al Señor. Y después de esta alabanza y esta adoración que se le ha dado a nuestro Rey, declaramos que la bendición se moverá. Y por ello insto a la congregación que ponga atención primeramente, que se decida a tomar este asunto como si estuviéramos reunidos 100% aquí en esta congregación, que no descuidemos la devoción simplemente por estarlo recibiendo a través de estas redes, de modo que después de alabar y adorar al Señor, pasaremos a dar gracias al Señor por las ofrendas, por lo mucho que nos ha bendecido. Y por ello les suplico a ustedes, los que no han mandado sus ofrendas o los que las trajeron el domingo, que lo tomemos en cuenta y que no descuidemos la responsabilidad que tenemos por el edificio. De modo que oremos y pongamos nuestras ofrendas y oremos por ellas. Padre, en el nombre de Jesús y en el poder de tu palabra te damos gracias, Señor, por la bendición que nos has dado. Gracias por el sustento diario, Señor. Gracias por el trabajo que nos has dado. Gracias, Señor, porque nos has salvado de accidentes, nos has salvado de enfermedades, nos has dado, Señor, gracia para seguir perseverando en tu palabra, Señor. Por eso en esta tarde, estando en tu divina presencia, Señor, te suplico, Señor, que recibas estos diezmos, estas ofrendas que traemos para tu honra y para tu gloria, Señor. Padre, que nos siga supliendo para seguir llevando adelante esta obra, Señor. Que por tu gracia y por tu misericordia, Señor,
Ya llevamos, Señor, alrededor de 17 años, Señor, en este lugar, y a través de ello nunca nos has faltado, Señor. Siempre nos has bendecido en los momentos buenos y en los momentos malos. Por ello, mi Señor, te suplico bendición sobre nuestros hermanos, bendición, Señor, sobre nuestros esas personas que nos miran a través de las redes sociales. Padre, que les des la bendición que necesitan, Señor, ya que todos estamos necesitados de ti. Por lo tanto, mi Señor, en este momento, Señor, suplico, mi Señor, que al poner estas ofrendas, estos diezmos y estas peticiones por tu divina palabra, nosotros sigamos adelante cobijados con tu presencia, y que la bendición que te hemos pedido se extienda sobre Berea y sobre todos aquellos que nos miren. Lo declaramos hecho en el nombre de Jesús. Amén y amén. En esta tarde, amados, vamos a entrar a la palabra del Señor, y en este día voy a hacer un tipo de enseñanza referente a los pactos. Recuerden, hermanos, que los pactos en el Antiguo Testamento el Señor los hizo siempre con el hombre, y el hombre cooperó en esos pactos, y esos pactos el hombre siempre los quebró, siempre los rompió. ¿Qué es un pacto? Un pacto es un término revelador o de acuerdo, un acuerdo entre dos entidades, donde se ponen de acuerdo acerca de algo, acerca de cierto negocio, y ese pacto se hace, al hacerse entre estas dos entidades, entre estas dos personas, lleva un tipo de amistad, un tipo de seguridad. Y en el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios, el primer pacto se encuentra por allá en Génesis 9:9, que viene siendo el pacto con Noé, el cual naturalmente muy pronto se rompe. Y también ahora miramos que pasa el tiempo y todos aquellos pactos estuvieron siendo quebrantados por el hombre, y que desgraciadamente en estos tiempos se ha malentendido lo que son los pactos, que en estos días han volteado las cosas y han enseñado a algunas personas que nosotros debemos de pactar con Dios cuando Dios es el que pacta con el hombre, y que de antemano esos pactos están abolidos en el pasado, y que hoy vivimos en el nuevo pacto que nos enseña la palabra, que el Señor dijo en la última cena, antes de ir a la cruz, que al quebrar el pan, Él dijo que este era el nuevo pacto que hacía con nosotros, y ya hoy vivimos abajo de ese nuevo pacto. Un pacto muy maravilloso que es superior a todos los pactos del Antiguo Testamento. Inclusive a las escrituras del Antiguo Testamento se le llama el Antiguo Pacto. Y hoy la iglesia vive en el Nuevo Pacto. Y este Nuevo Pacto, usted va a encontrar bastante información en la carta a los Hebreos, y en esta noche vamos a estar hablando acerca de ello. Muy pocas veces acostumbro a hacer enseñanza, pero en esta noche parece que se va a convertir en una enseñanza. Me llamó la atención enseñar acerca de esto, y vamos a mirar que el nuevo pacto en Cristo Jesús, en la sangre del Señor, porque cuando se tomó la copa, nosotros sabemos que al tomar la copa dijo, en esta copa es el nuevo pacto que es hecho en mi sangre, tipificando la
la muerte y la sangre que sería derramada para la limpieza, para el perdón de los pecados. El nuevo pacto de 2000 años para acá es superior al antiguo pacto. Cristo, vamos a leer ahí momentáneamente en Hebreos, que la superioridad empieza a declararse cuando el escritor de Hebreos da una idea y dice así en el nuevo pacto. Vamos a leer 4 versículos y de allí vamos a partir. Y dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Miramos aquí en esta tarde, primeramente, que el Señor se le dio un nombre, como dice la palabra, que es sobre todo nombre, pero dice que la superioridad de los pactos anteriores comparada con el nuevo pacto que es en la sangre de Cristo, tiene bastante potencia, bastante entendimiento acerca de la diferencia. Dice, por ejemplo, que Cristo nos enseña que es la imagen del Dios invisible. Dice que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y cuando miramos esto, lo encontramos por ahí en Colosenses capítulo 2, verso 9 en adelante, y en el verso 10 encontramos que en el nuevo pacto en Cristo tenemos todo. Imaginemos, amados, si en Cristo tenemos todo, podemos tener una confianza bastante tremenda en que, como dice el Salmo 23, nada nos faltará, porque recordemos que Él, al decir que era el buen pastor, pues cuando miramos el Salmo 23 dice que Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. Número 1, Cristo es la imagen del Dios invisible. Colosenses 2:9 y Colosenses 10, en este nuevo pacto tenemos todo en Cristo. Superior a los ángeles, miramos en Hebreos 1:4. Tenemos una mejor promesa, esa la encontramos en el capítulo 7 y el verso 19, y no vamos a leer todas las porciones, porque al ponernos a leer todas las porciones, esto se hace en una escuela dominical, esto se hace donde la gente se sienta a dialogar y a expresar todos los términos de lo que quiere decir la palabra. Pero si usted es una persona que se interesa por mirar la superioridad del nuevo pacto en que nosotros estamos, pues tome las escrituras y usted va a encontrar la mayoría de ellas, inclusive todas se encuentran en el libro, en la carta, a los Hebreos. Y ahí encontramos que Cristo es superior a todos los pactos pasados. Dice, si en Cristo tenemos todo y tenemos un mejor pacto, debemos de tener una confianza de que al creer en Cristo, al haber recibido a Cristo,
al haber entendido la superioridad de todo lo que en el pasado se enseñó, porque en Hebreos capítulo 10 la palabra nos enseña abiertamente que todo lo que sucedía en el antiguo pacto era solamente sombra de lo porvenir. No tenía la esencia, eran solamente promesas que hoy nosotros tenemos cumplidas en Cristo Jesús. Es tan maravilloso leer la carta a los Hebreos, cuando la lee uno y mira lo que, cuando usted lee en el capítulo 11, usted encuentra la historia de aquellos hermanos que están registrados, y que en una porción dice que no hay espacio para escribir, podríamos decir, todas las hazañas que se hicieron con el hombre físicamente, sirviendo al Señor a través de las promesas que se les dieron. Y curiosamente, hermano, cuando nosotros analizamos que ellos solamente lo hicieron por fe, ellos solamente recibieron las promesas, pero nunca recibieron lo que las promesas decían. Dice la palabra que las mujeres recibieron a sus hombres muertos cuando estuvieron en las guerras, y dice que los recibieron en fe, mirando que resucitarían alguna vez a través solamente de la fe. Y nosotros el nuevo pacto no lo recibimos solamente a través de la fe. Tenemos evidencia, hay evidencia bíblica, porque en la carta a los Hebreos se escribe, y los evangelios nos declaran la historia de Cristo, que vino a ser la esencia, que vino a ser, ya no fue la sombra, sino que fue la consumación de todo aquello que en el antiguo pacto se dijo en símbolos, se dijo en diferentes profecías, y que nosotros hemos llegado a mirar al Cristo de la gloria, superior a los ángeles, con una mejor esperanza. Dice la palabra, ahí donde estamos hablando en el capítulo 7 y el verso 19, dice que ellos murieron esperando. Mira las promesas. Y nosotros estamos esperando, estamos viviendo en promesa, vivimos en una mejor promesa en Cristo Jesús. 3, un mejor sacerdocio. Capítulo 7, verso 20 al 28, cuando leemos ahí. Un mejor sacerdocio, porque recordemos que este mejor sacerdocio, dice la palabra que Dios le juró por sí mismo: tú eres un sacerdote bajo la orden de Melquisedec, un sacerdocio eterno, hermanos. Eterno. Los sacerdotes anteriores no podían ser eternos porque morían, pero hoy tenemos un sacerdote que dice la palabra que cuando vino y se hizo el sacrificio, cuando en aquel momento Él entregó el Espíritu, dice que la cortina del templo se partió en dos, y al partirse en dos, nos estaba enseñando que ahora la presencia de Dios no estaba encerrada en el arca del pacto como había estado en las promesas al pueblo de Dios, al pueblo hebreo, sino que ahora este sacerdote, Él fue el sacerdote, Él fue el sacrificio, y dice la palabra que fue y que subió a los cielos, y enseñándonos que hoy ya no era cuestión de un sacerdote terrenal, sino que hoy este sacerdote eterno estaría intercediendo por nosotros, enseñándonos lo que Él había dicho, que Él era el camino, la verdad
y la vida, y que nadie vendría a ese lugar precioso donde mora el Padre Celestial. Dice que solamente a través del nuevo pacto en Cristo podemos llegar hasta allá. Dice que este es un sacerdote que vive para siempre, dice en el verso 20, en el 7:24. Número 4, un mejor pacto mediador entre Dios y los hombres. Entre Dios y los hombres, amados. Este pacto de ser el mediador entre Dios y los hombres, hermano, dice la palabra que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, es Jesucristo el justo. Amados, cuando nosotros miramos que es un mejor mediador, que en aquel tiempo no había un mediador. En aquel tiempo había manifestaciones solamente, pero hoy tenemos prácticamente las promesas de que Él es un intercesor, un mediador que vino a hacer la paz entre Dios y los pecadores. Imagínense que Él que el Hijo de Dios tomó un cuerpo físico, se hizo igual que una persona pecadora como usted y como yo. Imagínese el Hijo de Dios siendo eterno, siendo la misma imagen, la misma sustancia de Dios. Por eso, como creyentes en un Dios que se manifiesta en tres personas distintas, pero en una misma esencia, por eso decimos, y alguna gente queda confundida cuando decimos que el Padre es Dios, Jesús es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y no es difícil de entender porque eso lo enseña en la palabra, aunque algunas sectas reclaman y quieren que se encuentre la palabra Trinidad en la Biblia, lo cual no es necesario si aprendemos de la Biblia que en el río Jordán el Señor Jesucristo está siendo bautizado por Juan el Bautista, lo cual ni era necesario que Jesús se bautizara, porque la Biblia nos enseña que Él era sin pecado. O sea que los pecadores son los que tenemos que hacer eso. Cristo lo hizo simplemente para enseñarnos a nosotros cómo llevar las ordenanzas en el nuevo pacto. Miramos a Cristo en el agua siendo bautizado. Miramos la exposición que da Mateo, que descendió del cielo como un relámpago, vamos a decir, el Espíritu Santo en forma de paloma y descansó sobre Cristo. Y luego de una nube, amados, de una nube, una voz del cielo dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ese es el motivo por el cual expresamos que Dios se manifiesta en una Trinidad. Exista la palabra Trinidad o no exista en la palabra de Dios, la enseñanza muestra a Dios manifestándose en tres personas distintas, pero en una sola esencia. Espero que alguien entienda lo que acabo de mencionar, que por eso en el nuevo pacto tenemos un mejor pacto como mediador, porque Él vino a mediar entre Dios y los hombres. El sacrificio de Cristo vino a hacer la paz en aquellos que recibimos la palabra, que hemos nacido de nuevo, y Él es el motivo de la paz entre nosotros y nuestro Padre Celestial. Sinceramente consideremos
¿qué hombre terrenal o qué hombre pecador o qué hombre bondadoso hubiese podido acercarse a un Dios santo después de la caída de Adán? Ninguno. E inclusive en la ley, en el antiguo pacto, se hicieron todas aquellas reglas realmente que ninguno de ellos podía llevar. Por eso Cristo vino a traernos la solución, y es por eso que ahora vivimos abajo de este nuevo pacto, que tenemos un mejor mediador que los profetas, que Moisés, que todas aquellas personas que Dios hablaba a través de ellos. Aquellas personas solamente sirvieron para manifestar lo que Dios haría, no a un pueblo solamente, sino al mundo entero, para todos aquellos que creyésemos en él. Número 5, un mejor ministerio, Hebreos 8:6. Vamos a mirar Hebreos 8:6. 8:6 nos dice así en el nombre del Señor. Hebreos 8:6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Hermano, ahora tenemos un ministro y un ministerio donde en este nuevo pacto nuestro Señor Jesucristo dice que ahora tanto mejor ministerio es el suyo. ¿Cuál es el ministerio de Cristo? Pues es muy sencillo, hermano, es un intercesor, que es un mejor ministro, que ministra a los santos. Ministra a los santos para que los santos aquí en la tierra ministremos a aquellos que no conocen del Señor. Quiere decir que tenemos ese gran privilegio, amados hermanos. Y eso lo encontramos ahí. Encontramos que tenemos un mejor ministro, un mejor ministerio. Y en el domingo que viene voy a predicar acerca de la ética que la iglesia debe de vivir. Debemos de vivir diariamente hasta cuando Él venga por nosotros. Número 6, un sacrificio mejor. Hebreos 9:23. Vamos a mirar Hebreos 9:23. Este asunto está bastante importante aquí. Dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas, así por las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos. Podemos mirar que hoy en Cristo Jesús se obtuvo un mejor sacrificio, como ya mencioné, porque Él fue no solamente el sacerdote que tipificaba en el Antiguo Testamento, el que intercedía cada año por las ignorancias, por los pecados del pueblo, aquel sacerdote que para poder hacer intercesión tenía que hacer intercesión por sus propios pecados primero, tenía que santificarse, y ahora nosotros tenemos uno limpio y puro, sin pecado, en el cual podemos mirar, como dice, que fue necesario que aquellas figuras del Antiguo Testamento se hicieran una realidad, y en Cristo Jesús se llenaron todas esas figuras, porque Él fue el único que pudo venir a llenar los vacíos que se hacían en la ley, que el hombre no podía llenar. Estamos en el capítulo 9:23, dijimos, ¿verdad? Un sacerdocio mejor, Hebreos 9:23, ya que los
Los sacrificios de Antiguo Testamento eran solo sombras, como mencioné al principio, amados. Eran solamente la imagen, eran tipos nada más. Cuando Cristo viene y Él se presenta como el Cordero Pascual, como el sacrificio que ellos hacían con aquellos animales, y lo hace una sola vez, y con una sola vez dice que Él obtuvo eterna salvación para aquellos que hemos creído en Él. Número 7, una mejor herencia, Hebreos 10:34. Hebreos 10, verso 34 dice: porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Amados, yo no sé si todos entendemos lo que es una herencia, pero dice la palabra del Señor que cuando nosotros recibimos a Jesús, cuando nosotros escuchamos el Evangelio, escuchamos la palabra, meditamos la palabra, aceptamos la palabra y respondimos, dice que nosotros fuimos coherederos con Cristo. Dice que al obtener esa salvación que se obtiene a través de la fe, que no se pudo obtener a través de las obras, que de antemano es absurdo, completamente absurdo, pensar que una persona a través de obrar o hacer algún tipo de sacrificio puede hacer comunión con Dios. Si Cristo es el sacrificio perfecto, ¿qué podría haber faltado cuando Él dijo en la santa palabra antes de entregar el Espíritu? Él dijo: consumado es. La palabra consumado es quiere decir terminado está. En otras palabras, Él vino a ser el mediador entre Dios y los hombres. Y cuando Él dijo consumado está, Él dijo terminado está. ¿Qué estaba terminado? A lo que Él vino. Él vino a ofrecernos la palabra del Señor. Él vino a dejarnos la instrucción, cómo vivir. Por eso, amigo católico, te insto en el amor de Dios desde el fondo de mi corazón, que si tú nos miras en alguna forma, en algún lugar, no trates de agradar a Dios con bondad o con regalos o con ofrendas. Esa no es la forma de acercarse uno a Dios, porque el sacrificio ya fue hecho hace 2000 años. Él se entregó por ti y por mí. Él fue en lugar de ti y de mí. Él al entregarse, dice la palabra en Isaías 53, que por su llaga nosotros fuimos curados. Dice que por sus golpes, por los latigazos que le dieron, dice que Él pagó por nuestras transgresiones. Las transgresiones es el pecado que traemos arrastrando desde el momento en que Adán faltó, desde el momento en que Adán pecó. Y cuando digo Adán, hasta controversias se hacen, amados, porque dicen: no, es que Adán no fue el que pecó, Eva fue la que pecó. No. Seamos honestos, seamos claros, y para esto se necesita aprender la palabra del Señor. Amigo, a ti que estoy hablando en este día, si no entiendes lo que quiere decir recibir a Jesús
como dice su palabra, Efesios 2, 8 y 9, por gracia sois salvos por medio de la fe en Jesucristo solamente, y eso no de nosotros, pues es un regalo de Dios. Y el verso 9 dice que no es por obras. No importa cuánto ofrezcas. El apóstol Pablo llegó a decir que si él fuese un multimillonario y diera todo su dinero, pero no tiene a Cristo, el amor de Cristo en sí, nada soy, dijo el apóstol Pablo. Dice que si él diera su cuerpo en sacrificio, completamente se dejase crucificar, pero si no tuviese el amor de Cristo en él, de balde sería ese sacrificio. ¿Por qué decía eso? Porque el amor del Padre Celestial fue derramado en Cristo Jesús a través de ese nuevo pacto que ahora se le llamó el pacto de gracia. Los pactos anteriores fueron promesas, fue todo esto que vino pasando, pero que realmente los antepasados no llegaron a disfrutar lo que nosotros disfrutamos el día de hoy. Leímos en el 10:34, ¿verdad? Dice que nosotros el día de hoy tenemos una patria mejor. Hebreos 11:16. Hebreos 11:16 dice así, dice hablando de los antepasados, dice, mira cómo vivían los antepasados. Verso 14, 11:14 dice, porque lo que estos dicen claramente, porque lo que esto dice claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Amados, hay una ciudad esperándonos a nosotros. Dice, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza. Dios en Cristo, dice la palabra en Juan, dice que confiemos, que creamos en Él como en el Padre. Dice, creed en Dios, creed también en mí. Dice, porque Él dice, les he expresado, les he dicho que voy a preparar morada, porque donde yo esté, quiero que vosotros estéis también. Esta es la voz de nuestro Cristo. Esta es la expresión del Evangelio. Por eso, amados, si tú vives confiado en la religión, creyendo que lo que te han enseñado todo está correcto, nunca vas a estar seguro si tú no conoces lo que el texto bíblico te enseñe. La palabra del Señor es la voz de Dios que quedó plasmada a través de Cristo en el Evangelio, que Isaías le llama las buenas noticias, las buenas nuevas. Bueno, nosotros nos espera una patria mejor. Ellos la estaban buscando, nosotros tenemos la evidencia de esa patria celestial porque Cristo nos la prometió. Una patria mejor. Dios nos ha preparado esa casa celestial. Verso número 9. Una mejor resurrección. Los antepasados en el nuevo pacto creyeron en la resurrección, y al creer en la resurrección, ellos la esperaron por fe.
ellos no entendieron, no sabían si sucedería o no sucedería. E inclusive tenemos la evidencia, cómo pensaban, cómo creían. Recordemos que en el capítulo 11 del Evangelio de Juan, miramos cuando aquel hombre amigo del Señor, aquel hombre Lázaro, dice la palabra que Lázaro, Marta y María eran amigos del Señor Jesucristo, y que Lázaro había enfermado y le mandaron a hablar que Lázaro estaba enfermo, y Cristo llegó 3, 4 días más tarde. Y las mujeres, al encontrarlo, lo primero que le hicieron fue un reclamo. Y en ese reclamo tenían bastante razón, porque es como ellos entendían y creían. Y dice la palabra que le dice, una de ellas le dice: Señor, si hubieras venido pronto, mi hermano no hubiera muerto. Y dice el Señor: Él resucitará. Y dice que la mujer le contestó y le dijo: sí, Señor, sabemos que en el día postrero Él resucitará. Ellos conocían o sabían que habría una resurrección, pero no habían visto los hechos. Nosotros no miramos los hechos, pero hace 2000 años quien escribió estas palabras, quien escribió los diferentes 4 evangelios, que es la misma historia, nos muestran que en realidad Cristo resucitó. Pero no solamente eso, sino que enseñan la historia de Lázaro. Dice: sí, Señor, sabemos que resucitará el día postrero, en otras palabras, diciendo después. Quiere decir que esta gente creyó, quedó esperando. Los valientes seguidores de Dios se quedaron sin saber, sin entender la verdadera resurrección. Y dice la divina palabra que le dijo el Señor, le dijo: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Le dijo a una de ellas. Y a la que le pregunta primero le dice, cuando hablan de la resurrección, dice: yo soy la resurrección. Yo soy la resurrección. Aunque el hombre esté muerto, vivirá. Y la palabra nos enseña que Jesús argumentó en aquellos tiempos cuando le hicieron saber, lo cuestionaron acerca de la resurrección a través de una enseñanza que había acerca de la familia, que si un individuo se casaba con una mujer y no tenían hijos, su hermano la debía de tener para hacerle familia al difunto, y sucesivamente así. Y terriblemente, con el motivo de agarrar al Señor, los saduceos le preguntaron que una mujer tuvo los 7 hermanos, que en la resurrección de quién sería esposa. O sea que todo esto que estaba pasando ahí, había un conflicto de todas estas enseñanzas que se habían enseñado. Y Jesús le dijo: ustedes hierran las escrituras. Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos. Dándonos a entender, amado hermano, dice la palabra que Cristo el Señor nos dio vida en Cristo Jesús. Nosotros somos de esos vivos que están hablando. Y volviendo al asunto de la familia de este hombre, en el capítulo 11 de San Juan, dice la palabra que le dice: quiten la piedra y háblenle. Dice la señora, dice una de ellas, dice: ya tiene 4 días de muerto, Señor, ya hiede. Y él dijo: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Y dice la palabra que fueron y quitaron la piedra, y él nomás le dijo: Lázaro, sal fuera. Y salió enredado en los
ungüentos en que los enredaban en ese tiempo para preservar los cuerpos, ¿verdad? Y dice que salió andando aquella momia, se puede decir, y el Señor dijo algo muy curioso, que ahora el que tiene el Espíritu Santo puede discernir. Dijo, desátenle. Salió caminando aquel hombre enredado. ¿Y sabe lo que quiere decir, amado, amada? Quiere decir que nosotros tenemos responsabilidad de llevar el evangelio a los muertos espirituales, para desatar la ignorancia, para desatar la ceguera espiritual. Finalmente terminamos en esta tarde y dijimos que es una mejor resurrección. Hebreos 11:35, y dice así, dice: las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Nosotros tenemos una mejor resurrección porque nosotros, los antepasados después que la iglesia nace, ellos miraron la resurrección de Lázaro. Ellos miraron la resurrección de Cristo. Y es obvio que Lázaro volvió a morir, porque Cristo es el primogénito de la resurrección. Es el que ha vencido a la muerte. Pero nosotros, a través de promesa, tenemos mejores promesas, mejor pacto, mejor esperanza, mejor todo lo que hablamos en este día. Y ahora, amigo, amiga, si tú estás mirándonos, sinceramente te digo que somos privilegiados con escuchar esta palabra en lo que es el evangelio, en el nuevo pacto. En el antiguo solo había esperanza, en el nuevo pacto tenemos evidencia, y esa evidencia es Cristo Jesús, que nos ha dado de su Espíritu. De modo que te invito, si tú nos miras en este día a través de estas redes, te invito a que le digas al Señor simplemente: Señor, reconozco que soy pecador y quiero vivir abajo de ese mejor pacto. Te abro mi corazón y te invito a que entres a Él, que perdones todas mis faltas, mis pecados, y que me prepares para cuando yo termine mis días en esta vida, pueda ir a esa patria celestial que fuiste a preparar para todos los que en ti creemos. Amados, en esta tarde yo termino aquí y solamente cierro con esta oración, dándole gracias al Señor por esta palabra, esperando que alguien haya sido bendecido desde el más pequeño hasta el más grande. Padre, te suplico en el nombre de Jesús, dándote gracias a través de esta palabra, Señor, que la iglesia, Señor, meditemos que vivemos abajo de mejores promesas, de mejor pacto, de mejor esperanza, Señor, de mejor mediador, de mejor sacerdocio, porque hasta nos has nombrado que somos sacerdotes, que somos ministros. Tú eres el ministro de ministros, y nosotros somos ministros no solamente para nuestras familias, sino que para aquellos que ministramos que no conocen tu palabra. Por lo tanto, Señor, si alguien escuchó este mensaje, dale, Señor, la sabiduría para que siga mirándonos, siga recibiendo tu palabra, Señor. Ahora, Señor, en respeto a ti, en respeto a la presencia de tu Espíritu Santo, nos despedimos de este lugar, mas no de tu divina presencia, confiando que tú nos seguirás bendiciendo hasta el siguiente servicio, que viene siendo este domingo venidero. Te damos gracias por ello
y declaramos, Señor, que nos acompañarás durante estos días entre medio de hoy y el domingo y seguirás dándonos de tu gracia. Lo declaramos hecho en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, sabemos que esta predicación fue de bendición para nosotros y para ustedes. Comenten que fue de bendición para ustedes. This sermon was a blessing for us, and we hope that was a blessing for you too. You want to comment what was a blessing for you? No olviden, hermanos, suscribirse a la página de Facebook y YouTube, compartir, que es muy importante. And again, subscribe to our YouTube page, like our Facebook page, and why not share our messages and videos. Si tienes una necesidad en oración, no olvides llamar al número de teléfono que sale en pantalla. If you need any prayer, or if you just want to touch someone, please call the number that's right here below. Hermanos, nos miramos en nuestro siguiente servicio en línea. And we'll see you next week on our Church at Home service. Bendiciones. Adiós. Blessings. Bye.